de protección personal. En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada para aumentar la efectividad de cualquier estrategia primaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Definición de equipo de protección personal. Denominación dada a un equipo o conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Recuerde, los equipos de protección personal no reducen el riesgo o el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. ¿Cuándo se utiliza el equipo de protección personal? El equipo de protección personal es la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Se utilizan cuando es imposible controlar el riesgo en su origen, cuando es imposible instalar una protección colectiva eficaz, existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva, en situaciones de riesgo esporádicas, rescate o emergencia. Normas de uso. Debe ser de uso personal, en beneficio de las medidas sanitarias y de salud del usuario. La elección del equipo debe ser adecuado, conforme al riesgo, tiempo de exposición y límites permisibles, debiendo considerar que se encuentren certificados. Debe tener la propiedad de adaptabilidad para el usuario y debe mantenerse en perfecto estado de limpieza y funcionalidad. Ventajas del equipo de protección personal. Proporciona una barrera entre los riesgos y el trabajador. Disminuye la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador. Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador. La mayoría de los equipos de protección personal son de fácil selección. Son fáciles de implementar. Y existe una gran variedad de ofertas en el mercado. Clasificación de los equipos de protección personal. Protección de cabeza. Protección de ojos, cara. Protección de dedos, manos y brazos. Protección de pies y piernas. Protección de la piel. Protectores respiratorios. Y por último, protección total del cuerpo. Equipo de protección personal. En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger. Bien, ya vuelvo a la presentación. Bueno, como les comentaba, un poco la idea es que tengamos una breve clase de EPP. Acá los elementos de protección personal también se les puede llamar EPC. Hay algunos elementos de protección colectiva, los cuales se comparten. Dentro de nuestra legislación hay un apartado especial para lo que es elementos de seguridad y, como dice bien claro el video, es la última etapa, ¿sí? Son el último elemento a entregar. Esto ya es toda una materia dentro de la especialidad, los elementos de protección personal, ya que hay que saber seleccionarlo y saber cómo funcionan cada uno y dónde somos especialistas, sobre todo en la parte de lo que corresponde a la parte de protección respiratoria, que es una gran variedad y va de acuerdo al contaminante. En lo que son barreras físicas, ¿sí? Todo lo que sea casco, guantes, faciales o oculares, es mucho más sencillo la selección y la clasificación. Hay empresas que se dedican pura y exclusivamente a lo que son elementos de seguridad para la industria, y ya que es un rubro que tiene mucha variedad y mucha, digamos, dentro del mercado hay muchas opciones. Ahora se pusieron muy de moda en lo que es calzado de seguridad, todo lo que es funcional. Fue el primero que sacó un poco más de diseño, algo no solamente que sea con respecto a la parte de seguridad, como son los clásicos zapatos de seguridad históricos, sino que acá le pusieron un poquito más de diseño, un poquito más de onda, y se vendieron todos porque la verdad que tienen unos detalles mínimos. Con que venga ya el calzado de seguridad color rosa, ya hizo furor lo que en la industria de la higiene y seguridad, así que de ahí para adelante. Bien. ¿Cuáles son las claves que tenemos que conocer como ingenieros industriales dentro del rubro de lo que es elementos de seguridad? Saber cómo funcionan, ¿sí? Cómo elegirlos,
en base a su protección y siempre tener en cuenta que es la última barrera. No elimina nada de lo que esté dentro del riesgo utilizar un elemento de seguridad. Solamente lo que va a hacer es atenuar o minimizar el impacto. Entonces hay que siempre que trabajar, y por eso lo damos al finalizar la parte de seguridad, porque como justamente lo que buscamos es que sea la última barrera. Entonces, por ahí hay muchos profesionales de higiene y seguridad que dicen, che, yo tengo ruido, bueno, dale protección auditiva, o tengo por el peligro de caída en altura de algún elemento, bueno, le demos casco. O sea, pero si no trabajo sobre evitar que ese hecho suceda, dar EPP no hace falta estudiar nada, directamente salgamos y compremos. Entonces, justamente tratemos de evitar eso. Entonces, la primera etapa del riesgo siempre hay que tratar de anularlo y eliminarlo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, si bien la parte de PP en sí no entra en el examen, pero suelen preguntar esto, que ya lo venimos hablando de la clase 1, digamos que es anular o eliminar los riesgos de su origen, de su base, ¿sí? Como segunda instancia es al riesgo confinarlo, aislarlo, alejar a la persona del riesgo, confinar los riesgos. Entonces siempre es esta etapa intermedia de, si no lo puedo eliminar, trabajo sobre alejar y confinar el riesgo o alejar la persona del riesgo. Y por último, si no puedo pasar por ninguna de esas, recién es allí donde intervienen los EPP. ¿Sí? Entonces siempre esas etapas, y seguramente lo vamos a preguntar en el parcial de la clase que viene, cuáles son esas 3 etapas. Entonces, en la última etapa, hasta ahora ya trabajamos y conocimos los riesgos, sabemos cómo se tienen que atenuar y cómo se tienen que eliminar, y ustedes habrán visto que yo en ninguna de las etapas anteriores hablé de los elementos de seguridad. Nunca les dije, che, para el riesgo de una máquina de atrapamiento hay que utilizar un tipo de guante. No, siempre hablamos sobre la eliminación del riesgo o sobre un sistema de protección para evitar que esto suceda. Ahora vamos a hablar rápidamente en una clase de todo lo que son los elementos de seguridad, ya que es una, como le digo antes, la última fase y no tratamos de llegar a esto. Siempre es tratar de evitar utilizar elementos de seguridad. Pero bueno, si no se puede, hay que trabajar en esto. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de los elementos de protección personal? Que son justamente, disminuyen la gravedad, no eliminan el riesgo. Primer detalle de definición de EPP. Son aliados indispensables de la seguridad, forman parte del sistema de higiene y seguridad, pero son la última etapa y no eliminan el riesgo. ¿Cuál es la responsabilidad del usuario? ¿Sí? Primero de la empresa, la responsabilidad de la empresa es seleccionar los correctos y entregarlos, lo paga la empresa. ¿Sí? Y si se dañan o se desgastan, los tienen que reemplazar. El usuario, ¿sí? Tiene que inspeccionarlos, cuidarlos, reemplazarlos, avisar si se dañaron para que se reemplacen. Hay que avisar de alguna falla y evitar, digamos, modificarlo. Y esto parece una tontera, pero hay muchas veces que se modifican por gusto de los trabajadores. A veces he visto que a protecciones respiratorias le cambian cosas, o a los cascos los usan sin el arnés que lleva debajo, lo usan para atrás porque les parece más canchero. Bueno, hay infinidad de situaciones. Entonces, hay que empezar también a capacitar a los trabajadores. No solamente se entrega un elemento de seguridad y se lo registra con una planilla, ya la vamos a ver, sino además también hay que capacitar sobre el uso correcto de ellos. Es obligatorio, si la empresa determina que hay que utilizarlo, es obligatorio el uso para el trabajador. Entonces, y es pasible de sanción en caso de que un trabajador que se determine en el sector, primero se entregue el elemento y el trabajador lo firma en la recepción. Se capacita sobre el uso correcto y la obligación en el sector. Y por último, se señaliza en la zona. Si yo hago las 3 etapas, estoy dando todas las certezas para que sea pasible de sanción si no hay un cumplimiento de parte del usuario. Bien. Entonces, el primer dato que podemos tener es el casco. Por ejemplo, en la construcción, el más utilizado, sabemos que al trabajador se le entrega un casco, se le hace firma una planilla de entrega del casco, se le hace una capacitación sobre el uso correcto. Después veremos si nos interesa tener un casco con mentonera o con correa ajustable en base a la arnés, ajustable atrás. Bueno, hay un montón de opciones. ¿Sí? En base a la selección del casco, luego el trabajador tiene la obligación de uso y por supuesto si uno ingresa a una obra va a ver que el primer
el primer señalética de obligación, son estos cuadros azules con el dibujo en blanco, es de obligación de uso, ¿sí? Ya vamos a tener la parte de la materia donde tengamos todo lo que es señalización, saber que los amarillos corresponden a riesgos, los que son los de prohibición, como el prohibir estacionar, son iguales, y los de uso obligatorio son los cuadros azules. ¿Bien? ¿Qué protegen los cascos particularmente? No solamente la caída de elementos, sino el contacto directo con contactos eléctricos, ¿sí? Que haya cables por encima de la cabeza y uno los toque con la cabeza y uno los vea. Entonces, también forma parte y tiene que ser dieléctrico. Dieléctrico tenemos aislante desde el punto de vista eléctrico. Los calzados de seguridad también lo son por si pisamos cables, ya ahora vamos a ver. La máscara facial se hizo famosa ahora, ya existía desde hace mucho tiempo, previene lo que es partículas hacia la cara, ¿sí? En caso que use una moladora o un disco de corte que salte a una partícula hacia el rostro. Si bien mucha gente usa anteojos, pero hay muchos trabajadores que lo hemos visto que tienen la cara todo porosa, ¿sí? Se hace como puntos negros en lo que es nariz y cachetes, ¿sí? Con los pómulos, y es porque son pequeñas partículas de metal, de madera, que por el uso del disco de corte, por el uso de la moladora, saltan partículas. Y ellos tienen anteojos, ok, yo estoy protegiendo los ojos, pero también estoy dañando la piel. Entonces la forma indicada para esto es una protección facial. Esta protección facial tenía su costo, bueno, ahora se hizo más masivo y mucho más económica cuando vino todo lo que el coronavirus estuvo disponible y algunas personas todavía están utilizando. ¿Bien? Pero su origen era para protección de proyecciones de partículas. Las gafas de seguridad, estas que están en esta foto son viejísimas, hay ya modelos mucho más novedosos. Yo les comentaba en la clase pasada que con autoelevadores tenemos unas que solamente se oscurecen al salir y se aclaran al ingresar a zonas solas lo hacen. Son, digamos, de última tecnología. Después tenés regulables de patillas, tenés las horas que son solo oscuras, otras son tornasoladas, bueno, hay muchas opciones. ¿Sí? Lo que hacen justamente es prevenir partículas en los ojos, no tiene otra función. Ahora, en caso que tengamos salpicaduras, pasamos a lo que son antiparras, que además de proteger la vista, protegen los laterales, ¿sí? Estos laterales que justamente se amoldan hacia la cara para evitar todo lo que es salpicaduras líquidas y lo que son spray o humo, nieblas o vapores. Cuando hablamos de protección auditiva, para evitar cuando una empresa tiene ruido, hemos contado varias veces lo que tenemos los que son los endoaurales, que son los taponcitos, ¿sí? Y lo que tenemos como los de copa, que son de exteriores, ¿sí? Muchas veces por ahí se combinan esto. Por ejemplo, si uno ve lo que es en aeropuertos, las personas que están al lado de las turbinas, que hacen todo lo que es carga de bolsos, valijas y demás dentro de los aviones, van a ver que tienen estos de copa. Probablemente abajo tengan unos de copa, se combinan. ¿Por qué? Porque estos atenúan hasta una cierta cantidad. Acá dice la ley que para una jornada de 8 horas, nuestro máximo permitido son 85 decibeles. Uno viene con el equipo y mide. Lo que tenemos que hacer, si uno mide una turbina de avión, puede estar en 110, 100, sí, 120 máximo, pero entre promedio 110 decibeles. Entonces estoy súper pasado. Si mis tapones auditivos están atenuando, sí, por ejemplo, 20 decibeles, me estoy quedando corto. Entonces normalmente se combinan. Pongo el taponcito y por encima pongo el de copa, ¿sí? Y esto hace que me genere una mayor atenuación y cubra los 120 decibeles que estoy necesitando, ¿sí? Y los baje a los que estoy buscando, que son por debajo de los 85 decibeles. Bien, yo sigo y si nadie me pregunta nada, doy por que es muy básico y lo entienden. Ustedes ya saben, prenden el micrófono y volvemos para atrás lo que haga falta. Tuvimos todo lo que es protección respiratoria, de vuelta también se puso de moda con el coronavirus, arrancó ahí con lo que son los barbijos tricapa o los N95, ¿sí? Venía en primera instancia los barbijos clásicos, que son para barbijo de partículas, de polvo, los más básicos, ¿sí? Y una vez que tuvimos las semimáscaras, que son para con situaciones de carbón activado, que son para los humos, nieblas y vapores, porque es pintura, ácido, etc. Pero volviendo a estos, los más conocidos, que eran los N95, justamente es que
el tipo de tela, ¿sí? Contiene hasta el 95% de lo que son las partículas respirables. Entonces dejan que ingresen y estas telas hacen que atrapan entre medio. Este carbón activado es una especie de imán que almacena las partículas y quedan en los tejidos. Además podemos tener las semimáscaras, que son un nivel superior a lo que es el barbijo, y tienen estos filtros que son justamente aún más efectivos. No se utilizan ya, acá estos tipos de semimáscara, digamos, son para contaminantes muy, muy altos, entonces, ya que su costo es altísimo. Tiene una válvula para poder respirar y esta válvula es para exhalar, o sea, para que salga, pero todo lo que ingresa por aire ingresa a través de los cartuchos estos que tenemos al lado. Estos cartuchos son recambiables de acuerdo al tipo de riesgo. Yo le voy a poner un videito cortito de protección respiratoria. Ahora, cuando necesitamos un ambiente súper tóxico, como puede ser una parte de incendio, donde no podemos ingresar con una semimáscara, pasamos a lo que es un equipo de respiración autónoma, ¿sí? No es que yo tomo el aire y lo filtro, directamente me suministro aire, que son estos equipos de oxígeno. Entonces, estos equipos se utilizan mucho también en los que son cámaras de frío, donde están refrigeradas por medio de amoníaco. En caso que haya fuga de amoníaco o en caso de un incendio, se tienen que abastecer de equipos propios. Antes de pasar a guantes, les voy a pasar rápidamente, dejo esto y voy a compartirles el videito de una máscara respiratoria. De manera adecuada. Hola y bienvenidos a este video de demostración sobre cómo colocarse de manera adecuada el respirador de medio rostro 3M Serie 7500. Jen les enseñará cómo colocarse el respirador talla medium modelo 7502, procedimiento que también resulta aplicable para los respiradores talla pequeña o small modelo 7501 y talla grande o large modelo 7503. Antes de colocarse el respirador, verifique que su cara está completamente afeitada. Estos respiradores no deben utilizarse con vello facial en el área del sello entre el respirador y la cara. Verifique que el cabello largo esté amarrado en la parte posterior de su cabeza y que se ha quitado cualquier tipo de joyas como aros que pudiesen interferir el sello con la cara. Para comenzar, retire el respirador de su empaque y revise todos sus componentes antes de usarlo, con tal de verificar que no presenten fallas. Previo a colocarse el respirador, debe seleccionar el filtro o cartucho adecuado al agente de riesgo al cual va a estar expuesto y comprobar que éste figure en la matriz de aprobación que se encuentra al interior del empaque. Si dicha combinación, respirador, filtro o cartucho no figura en la matriz, entonces podría ser que el conjunto no esté certificado y por tanto su uso no resulte ser seguro. Para mayor información sobre este punto, consulta el servicio técnico 3M. Primero, les enseñaremos cómo colocar los filtros para partículas del tipo 7093 y 7093C. Antes de colocar los filtros, revise que su uso está dentro de la fecha permitida. Alinee la marca que hay por el lado interno del filtro con la flecha que posee el respirador y conéctelo dando un cuarto de giro en el sentido del reloj. Usted debiese sentir un pequeño sonido cuando el cartucho queda ajustado en su posición final. Para el caso de los filtros para partículas serie 2000, usted también los debe ajustar con un cuarto de vuelta en el sentido del reloj. Nuevamente, usted debiese sentir un pequeño sonido cuando el filtro queda ajustado en su posición final. Para colocar los cartuchos para gases y vapores o su combinación con filtros contra partículas, alinee las marcas que hay por el lado interno del cartucho con la flecha del respirador y ajústelo dando un cuarto de giro en el sentido del reloj.
Recuerde que si necesita cambiar los filtros y cartuchos, siempre debe cambiar las 2 unidades. El método para colocarse el respirador es el mismo no importando el tipo de filtro o cartucho que usted haya seleccionado, hasta que realice la revisión de ajuste de sello. Ubique el respirador sobre su nariz y boca, apoyándolo confortablemente sobre su puente nasal. Luego, tire y coloque el arnés sobre la corona de su cabeza. Tome las 2 bandas elásticas inferiores con ambas manos y abróchelas detrás de su cuello, asegurándose que no estén torcidas. Ajuste primero las bandas superiores, tirándolas hasta obtener una sujeción segura. Luego, tire las bandas inferiores de igual manera hasta que el respirador se acomode a su cara, evitando ajustarlo en exceso. La tensión de las bandas se puede disminuir abriendo las hebillas por su parte posterior. La serie 7500 también puede ser utilizada en el modo drop-down. Antes de colocarse el respirador, libere las bandas que pasan por los costados detrás de las flechas, sin torcerlas, y estírelas lo suficiente para que pueda colocarse fácilmente el arnés a la altura de la corona de la cabeza. Mientras sostiene las 2 bandas elásticas con una mano, deslice suavemente el respirador sobre su boca y nariz, tome cada banda elástica con una mano y abróchelas detrás de su cuello. Ajuste las bandas tirando los sobrantes, primero por la parte superior y luego los de la parte inferior hasta que el respirador quede ajustado de manera segura pero confortable. Antes de entrar a su lugar de trabajo, realice una revisión del sello del respirador a través de una prueba de ajuste de presión positiva y negativa. Para hacer una prueba de ajuste de presión positiva con cartuchos para gases y vapores o con filtros para material particulado, coloque la palma de su mano sobre la salida de la válvula de exhalación, cuidando de no afectar el ajuste del respirador. Luego exhale de manera habitual. Si el respirador se infla levemente y no se detectan fugas de aire, se puede concluir que se ha obtenido un ajuste adecuado. Si por el contrario se detectan fugas, ajuste las bandas y repita la prueba. Para el caso de las pruebas de ajuste de presión negativa, si ha seleccionado el uso de los filtros 7093 o 7093C, presione con su pulgar y el resto de los dedos la carcasa y el cuerpo de los filtros, entre la parte posterior y zona media, con tal de evitar el paso del aire. Inhale y retenga el aire durante 5 segundos. Usted debiera sentir que el respirador se adhiere levemente a su cara. Si no es así, significa que puede haber alguna fuga de aire. Para el caso de los filtros serie 2000, coloque sus pulgares en el medio de los filtros para también bloquear el paso del aire y repita el ejercicio de inhalación. Finalmente, para el caso de los cartuchos para gases y vapores, cubra toda la superficie exterior de estos con las palmas de sus manos para evitar el paso del aire. Inhale y retenga el aire durante unos segundos. Usted debiera sentir que el respirador se adhiere levemente a su cara. Si no es así, significa que puede haber alguna fuga de aire. Ajuste las bandas y revise que ha cerrado de manera adecuada el paso del aire en los filtros. Si a pesar de todas las rectificaciones no logra un ajuste adecuado, informe a su supervisor y no ingrese al área de trabajo contaminada. El respirador debe ser limpiado al final de cada turno. Deje secarlo a temperatura ambiente y guárdelo en su empaque original o en un contenedor sellado. El desempeño de su respirador depende del adecuado sello entre el respirador y su cara, con tal de asegurar que el aire contaminado no ingresa al interior. Los métodos para medir si el usuario tiene o no un sello inadecuado es la realización de pruebas de ajuste cuantitativas o cualitativas, las que no deben confundirse con las pruebas de ajuste de presión positiva y negativa que deben realizarse diariamente antes de usar el respirador. Si desea tener mayor información sobre las pruebas de ajuste cuantitativas y cualitativas, programas de protección respiratoria, entrenamientos, entre otros, visite nuestro sitio web www.dsmchile.cl, sección Seguridad. Ok, perfecto. Pasando a lo que es ahora ya a lo que es guantes, también tenemos una gran variedad. Tenemos los guantes de PVC, lo que son todos para lo que es industria húmeda, ¿sí? Sustancias cáusticas o digamos, corrosivas, irritantes de la piel. Podemos también digamos, tener lo que son guantes de nitrilo, con alguna protección solamente en punta de dedo, o reforzados para los que son punta de dedo con PVC. Todo lo que es para lo que es industria de hidrocarburos, lo que es petróleo. También estuvimos viendo lo que son los guantes dieléctricos, en la que son, ¿se acuerdan lo que son en las 5 reglas de oro? Está por las 5 fuerzas de Porta. Con las 5 reglas de oro para lo que es
los elementos de seguridad para el riesgo eléctrico, bueno, justamente los dieléctricos los estuvimos viendo ya en la clase pasada. Bien, calzado de seguridad. Como les dije, hay una gran variedad, algunos con más o menos diseños. Tenemos los más económicos, los más costosos y en qué difieren, ¿sí? Puramente en lo que son, digamos, durabilidad y estética, pero en sí, por ley, tenemos que tener una cobertura básica de protección, ¿sí? Lo que son zapatos y botines que son de media o alta caña, ¿sí? ¿Cuáles son las protecciones a tener en cuenta? Una puntera que puede ser de chapa, metal o hasta, digamos, bien hasta de Kevlar, ¿sí? Algunos vienen de PVC. Bueno, en base a esa resistencia, esa puntera va a variar a las caídas de elementos. El tipo de cuero, el gramaje del cuero para saber si es apto para un contacto con puntas o bordes. La suela, el tipo de material y la resistencia en el caso de que yo pise, por ejemplo, un pallet con un clavo, en que no pase eso hacia el pie. Y también este tipo de suela se va desgastando con el tiempo. Si uno utiliza un calzado de seguridad y tiene más de, supongo que lo usaba poco, pero se va desgastando por el tiempo, esa suela se va desgastando y se va desmoronando. El material, y no sé, en 3 años no se puede utilizar más. Normalmente se cambian de forma anual el calzado de seguridad. Y por supuesto que esas suelas deben ser, no deben absorber ningún tipo de materia contaminante, ya que lo estamos llevando de vuelta a la planta o al locker donde estamos dejando el calzado. En industrias con productos muy tóxicos se trata de dejar una muda de ropa, que es la que quede en planta, y no te vayas con la misma ropa a tu casa. Cuando ya trabajamos en ambientes húmedos, se puede usar, como en vez de calzado, pasamos a botas. Estas botas de gomas pueden venir con puntera y con suela también de protección, o sea, asemejan al formato de un calzado de seguridad, pero, digamos, por encima de lo que es altura. Muy importante también esta suela para pisos, digamos, resbaladizos, por ambientes mojados, con ambientes con grasa, resto de, no sé, de sangre o que frigorífico. Y puede ser también con otro tipo de calzado cuando es con hielo, en los que son cámaras de frío. Para lo que es trabajo en altura, van a conocer lo que son arneses. Estos arneses de seguridad es todo una técnica de colocación, el tipo, la cola de amarre, simple, doble. Digamos, tiene toda una técnica particular en lo que es trabajo en altura. Y es una materia más para tener en cuenta. Pero simplemente nosotros como ingenieros industriales tenemos que conocer que existen a partir de los 2 metros de altura. A partir de los 2 metros de altura debe utilizar un trabajador un arnés de seguridad y tiene que estar ajustado, y ese agarre tiene que estar siempre por encima de la cintura. Nunca podemos enganchar un trabajador por debajo de la cintura. El equipo Tyvek, también conocido por lo que es coronavirus, se empezó a utilizar una ropa de trabajo que cubre todo el cuerpo, evita que los contaminantes ingresen y además protege lo que es, todo lo que es una vía dérmica. Hemos visto que las vías de ingreso son para productos químicos, ya vamos a ver cuando empecemos la parte del segundo cuatrimestre, son vía cutánea, vía respiratoria, vía parenteral, que son las heridas de la mano, un corte o algo, ojos y vía vía digestiva, que es cuando uno come o algo, o vía respiratoria, que también es por la boca. Entonces, estas 5 vías de ingreso que tenemos el cuerpo humano tienen esta protegida. Y normalmente lo que es la piel es lo que se deja para el último, entonces el adecuado es el traje este de Tyvek. El videito que vimos recién de la trabajadora esta de 3M, que era tremenda la propaganda que estamos metiendo ahí, no está sponsoreado por 3M lamentablemente, es el Tyvek más conocido, ¿sí? De hecho Tyvek es una marca, ¿sí? Una marca, es un mameluco de seguridad, tiene un nombre por ese estilo, pero Tyvek es una marca. Y en este caso se utiliza mucho ahora para lo que es protección a los trabajadores que están con lo que es coronavirus, salto más, pero es el adecuado. Se usa mucho para cabinas de pintura o para empresas con productos muy tóxicos. Y acá está la faja lumbar, la vuelvo a marcar. Yo les dije la clase pasada, en lo que es movimiento de carga, la faja lumbar no se considera un elemento de protección personal, ya que no evita ningún tipo de tirón o dolencia en la espalda, ¿sí? Simplemente lo que hace es ayudar a que el trabajador no flexione la espalda para levantar la carga, sino que lo tiene que hacer a través de las piernas. Entonces, yo lo aclaro acá,
que no se considera como un elemento de seguridad, así que no se tiene en cuenta, no es obligación de entrega, pero hay empresas que lo entregan igual para poder dar una ayuda a los trabajadores. La faja lumbar no evita tirones, no se considera EPP, y por usar faja no significa que pueda levantar el máximo permitido, que son 25 kilos, según nuestra ley. En algunas de las empresas, ustedes pueden ver el mapa de riesgos, ¿sí? Donde van a estar todos los riesgos listados, donde lo puede llegar a encontrar en la empresa, y van a encontrar los logos, estos azules que yo les decía, que son la obligación de uso de los elementos de seguridad para distintas tareas. Entonces dicen, por ejemplo, durante toda la jornada tienen que usar la ropa adecuada, el calzado y los guantes. Pero para lo que es tareas de rebabado, purgado, soplado o extracción de piezas, tienen que usar guantes, anticortes, ¿sí? O gafas de seguridad. Purgado porque suelen saltar partículas de plástico. Recomendaciones generales. En lo que es aspectos de riesgos, conocer que hay que minimizar los riesgos como siempre, los elementos de protección son la última barrera, evitan, digamos, no evitan el accidente, sino minimizan el impacto del daño, ¿sí? Y si, como dijimos antes, que la mejor protección la brinda el elemento que se usa, ¿sí? No sirve nada tener entregado elementos de seguridad que estén guardados. Bien, ahora nos vamos a poner en lo que es sellos. Okay, ahora. Comparto pantalla. Hay una Cámara Argentina de Seguridad que hay una resolución, la 299 del 2011, que incorporó sellos de seguridad para distintos elementos, ya les nombrar cuáles son, y cómo se debe registrar los elementos de seguridad entregados. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tengamos una empresa, el día de mañana nos tenemos cargo de una empresa, tenemos que saber, cuando yo entrego un casco o un calzado, cuál es la forma oficial para registrar esta entrega, ¿sí? Que es justamente la 299. Entonces, adopta reglamentaciones que procuren la provisión de elementos al personal y confiable a los trabajadores. Que establece que el área de higiene y seguridad debe ser la responsable de seleccionar los elementos y de entregarlos, ¿sí? El área de compras tiene que comprar de acuerdo a los requisitos, ¿sí? Y a partir de allí hay que capacitarlos. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ya lo venimos viendo, va a establecer que exista una única constancia de elementos de seguridad. Entonces este formulario es único y es uno por trabajador, en donde listan por la razón social con datos de la empresa, ¿sí? Y el nombre y apellido del trabajador y en la actividad que está trabajando, o sea, el puesto de trabajo. Para eso el área de seguridad va a determinar cuáles son los elementos de seguridad que tienen que entregar a ese trabajador con un código. Tipo y descripción del producto, cuando se le entrega, la marca, ¿sí? Si posee certificación, y ahí estamos los sellos, solamente los elementos de seguridad que deben tener sellos de seguridad son el calzado de seguridad, los cascos, los guantes y la protección visual. Son los únicos hasta ahora que vienen con un sello, el sello ese de seguridad, que están normalizados para que no venga ningún otro elemento de fabricación casera, ¿sí? Están estandarizados. La cantidad de elementos que se les entrega, la fecha para hacerle un seguimiento de trazabilidad y la firma del trabajador aceptando la entrega. Entonces, para las próximas veces uno va haciendo el seguimiento y si un trabajador le entrega un casco y aparece a los 4 meses y le pides otro casco, va a decir, bueno, si lo perdió, se le puede descontar al trabajador porque no lo cuidó, o si el trabajador realmente demuestra que se rompió o pasó algo, ya le vamos haciendo un seguimiento de cuánto se entrega. Son muy valiosas en caso de accidentes, ¿sí? Esta documentación, ya que demuestran que la empresa cumple con el objetivo de la ley, que era entregar elementos de seguridad. Bien. Y todo esto es un resumen de lo que estaba comentando. Todo esto ya está cargado en lo que es esto ya está cargado en lo que es el Classroom, ¿sí? Allí pueden encontrar toda la información. Bien. ¿Dudas, preguntas de este tema? Si no, nos metemos ya en lo que es el parcial.
Ah, todo claro, profe. Han estado muy callados todos, che. No he tenido preguntas. Bueno, para el parcial, múltiple opción. En su mayoría puede haber uno o dos nomás para desarrollar. No vamos a pasar de eso si es que no son todas múltiple opción. ¿Qué más? Vamos a conectarnos a las 18 horas vía Zoom. Ahí sí, todos con cámaras prendidas. Y lo que vamos a hacer a continuación es abrir el Classroom y yo ahí le voy a subir la tarea directamente el examen y ustedes van a contestar. Vamos a tener media hora como máximo. Una vez que contesten, envían el formulario. Si son todos múltiple opción, tenemos la nota en un ratito y si pongo algunas a desarrollar, me van a tener que esperar una semanita para así corrijo todas. Los temas, ¿sí? Si van al Classroom, ya van a encontrar el listado de temas, que es previniendo riesgos del trabajo, que fue la primera clase, seguridad contra incendios, investigación de accidentes, ya hicimos el trabajo práctico, no vamos a agregarle nada, ya están evaluados con ese tema. Riesgo eléctrico, riesgos mecánicos, movimiento manual de cargas, movimiento mecánico de cargas. Y EPP no entra nada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, disculpe, ¿qué es lo que no entraba? Elemento de protección personal en la clase de hoy y investigación de accidentes porque ya lo evaluamos. Yo siguiendo el listado que ya está en el Classroom de lo que son las materias que venimos cargando, la temática de 10 clase por clase que venimos haciendo, digamos, seguridad contra incendio y EPP no entra. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Nosotros tenemos este parcial ahora y después, antes de las vacaciones, tenemos otro o ya arrancamos directamente con la otra parte de la materia? ¿Cómo? Que por lo que tengo entendido, la materia se divide en dos, porque los chicos de otros cursos tienen con otro profe. Nosotros vamos a seguir teniendo con ustedes la otra parte. Son tres en realidad materias. Seguridad, higiene y medio ambiente. ¿Sí? Sería como en tres, porque tenemos tres notas. Acá estamos trayendo seguridad. Higiene no, lo van a hacer, calculo que con el ingeniero Luis Rey. Todo lo que es higiene, todo lo que es prevención de enfermedades profesionales. Yo ahora me mudo el 4D3 de los martes, con seguridad. Y una vez que terminen higiene, siguen con medio ambiente. Sí, usted no tuvieron medio ambiente todavía, ¿no? Yo tengo un lío de curso. No tuvimos. Listo, entonces después siguen con medio ambiente. Ingeniería ambiental. Sí. Profe, una consulta. Sí. Entonces, todo lo que es árbol de causa y eso, digamos, ¿no van preguntas sobre eso? No vamos a hacer pronto eso porque ya están evaluados en el trabajo práctico. Ah, bueno. Ok. Gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Profe, con las cosas que usted subió al Classroom, Sí. ¿está bien con eso o es necesario Suficiente. recurrir Pero a otro ojo, nivel? siempre aclaro lo mismo. El material, digamos, lo que está en Classroom es recontra suficiente si estuvieron en clase, porque un PowerPoint tiene un renglón, que es lo que el profe escribe como para recordar lo que va a decir por detrás, ¿sí? No es del todo completo la información, ¿sí? Pero si uno estuvo en clase, tomó apuntes, lo que tiene el PowerPoint sobra, ¿sí? Siempre aclaro eso. El material que está ahí es un material adicional a lo que es clase. Si vos te faltaste una clase y tú vas con el PowerPoint solo, no te dice nada. ¿Se entiende? Bien, gracias, profe. ¿Ok? Pero no salimos de ahí, no tienen que buscar nada adicional. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene.